Pues sean todos bienvenidos, qué gusto tenerlos aquí. Así que, Pastor Mark, este tiempo es tuyo. Gracias, Pati. Mandamos un fuerte abrazo al pastor Eliud, a la pastora Betty. Seguimos orando al Señor. Sabemos que nuestro Dios es un Dios de milagros y hemos visto su mano poderosa en muchas ocasiones y sabemos que esta circunstancia de salud no será la excepción, así que reciban de parte de su servidor, mi familia, la iglesia a la que el Señor nos permite pastorear y estoy seguro que de cada uno de mis hermanos que están ya conectados en red en esta transmisión. Un fuerte abrazo, seguimos solidarios en la oración, seguimos orando al Señor, eh, clamando al Señor porque Dios haga un milagro poderoso en la vida de la pastora Betty. Amén. Y quiero en esta mañana compartirles una palabra que Dios habló a mi vida hace tiempo ya y que este año 2023 fue como una especie de banderazo de salida para poner en práctica muchas cosas que Dios ya había hablado a mi vida desde hace mucho tiempo. Realmente cuando yo conozco del Señor, pues soy desde muy pequeño, yo conocí la palabra del Señor. Recuerdo que cuando yo iba a la iglesia, ¿verdad? Asistimos a todas las EBDB, las escuelas bíblicas de verano o de vacaciones, y siempre en clase éramos muy preguntones, ¿verdad? Siempre que las maestras daban una clase, yo levantaba la mano y decía, la maestra decía, ¿tiene alguna pregunta alguien? Y yo siempre levantaba la mano y estaba ahí muy dispuesto a participar y muchas de las cosas que yo preguntaba tenían que ver con una palabra práctica, es decir, poner en práctica lo que estaban enseñando acerca de la oración, por ejemplo, cuando hablaban de oración, y yo decía, ¿cómo podemos orar a Dios? ¿Y qué le puedo pedir al Señor? ¿Y qué no puedo pedirle? ¿O hasta dónde puedo pedirle? ¿No? Entonces, recuerdo que desde que recibimos al Señor y conocimos al Señor, esta parte de estar muy expectante y de tener muchas preguntas relacionadas con Dios y con su palabra, siempre han caracterizado mi persona y eso ha sido algo bueno porque aunque tal vez para algunos maestros o maestras fui así como el coco, la mejor algo incómodo del niño preguntón que siempre en clase estaba levantando la mano, creo que eso ha servido hasta el día de hoy en mi vida que nos ha permitido conocer un poco más de la palabra del Señor. Y cuando yo recibo a Cristo en mi corazón a mi edad de 18 años, ya muy consciente de lo que es el mensaje de salvación, muy consciente de lo que es el camino del Señor, eh, yo recuerdo que durante ese tiempo, yo me entregué muy, muy fuerte al Señor en todos los sentidos y empezamos a trabajar con los jóvenes en la iglesia en la que estábamos. Nosotros nacimos en una iglesia que tal vez tú conozcas, que es la Iglesia de Dios en México, ¿verdad? De Evangelio Completo, ahí nacimos, ahí mi familia y yo nos congregamos desde muy, muy temprana edad y ahí conocimos al Señor, todo lo que nos pudieron enseñar en ese lugar fue de grande bendición, pudimos hacer grandes amigos, pudimos también trabajar muy fuerte, muy duro en la obra del Señor y fue algo que ha marcado mi vida porque fue llegar como a una familia que podía más bien mostrarnos en esos años de juventud, aunque todavía soy muy joven, pero en ese tiempo donde queremos comernos al mundo, ¿verdad? Cuando somos muy, muy, muy jóvenes, tenemos mucha fuerza, mucho entusiasmo y creo que fueron años donde la mayor parte de mi juventud pasamos sirviendo durante 7 años en ese ministerio con jóvenes en la iglesia local. Esa iglesia pudimos trabajar y juntamente con misioneros y hermanos y pastores levantamos 13 iglesias en ese lugar. Fue una iglesia, como le llaman, un semillero en Cuautla, Morelos, y gracias a Dios, de esas 13 iglesias pudieron madurar y crecer, y nos permitió el Señor trabajar con sus jóvenes de las 13 iglesias, y después fuimos conociendo otros ministerios y fuimos participando con otros ministerios, otros movimientos, y ya teníamos actividades interdenominacionales, teníamos también actividades donde podíamos nosotros compartir el mensaje de salvación en todo nuestro municipio, ¿no? Y los alrededores. Y fue algo tan gozoso y tan para mí muy digno de recordar porque eh, eso ha marcado fuertemente mi vida como cristiano, como hijo del Señor. Las cosas que podemos hacer en el nombre del Señor. Y estoy comentando todo esto un poco de mi testimonio brevemente,
porque quiero hablarles precisamente de algo que el Señor habló a mi corazón hace un poco más de 21 años. Cuando yo cumplí 18 años, entregué mi vida al Señor y empezamos a servirle a Dios, y fue una experiencia, fue un encuentro que cambió mi vida para siempre. Y de ahí para adelante todo lo que hemos vivido ha sido siempre eh, metas, han sido siempre momentos en los que el Señor ha ido mostrándonos cosas nuevas. Y creo que el Señor siempre está vigente. Él nunca se queda como atrás en la historia. Él siempre permanece fiel, ¿verdad? Dice la Escritura, nos enseña la palabra que Él es inmutable, que Él no cambia, que su fidelidad es para siempre. Quiero que me acompañes, por favor, al libro de Josué en el capítulo 1, y quiero leer la Escritura y compartir lo que el Señor puso en mi corazón para nosotros esta mañana. Dice así la palabra del Señor. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Hasta ahí vamos a dejar la lectura en este momento. Efectivamente, ustedes conocen, ¿verdad? Todos hemos leído esta parte de la historia donde el pueblo de Israel pasa alrededor de 430 años de esclavitud, según nos enseña la escritura en Éxodo 2:40. Ellos llevan muchos años esclavos, ¿verdad? Y se han acostumbrado a un sistema que ha modificado su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de vivir. Ellos no conocen otra cosa sino la esclavitud. Y cuando el Señor levanta a Moisés y lo elige como el libertador de su pueblo de Israel para sacarlo de ese tiempo de esclavitud, Moisés atraviesa muchas dificultades, ¿verdad? Hasta que él finalmente decide obedecer al Señor y cumplir con el mandamiento, con el llamado que Dios hace a su vida, ¿verdad? Y por fin logra sacar al pueblo de Israel de esa esclavitud y los lleva hacia una promesa que movió a miles de millares de personas a caminar por el desierto, dejando atrás ese tiempo de esclavitud. Ahora vemos en Josué, en este tiempo de la escritura que nos habla, Josué capítulo 1, donde Josué, servidor del Señor, muere, ¿verdad? Y algo tiene que suceder o algo tiene que pasar con ese liderazgo que Moisés llevaba, y es que entran a un tiempo de transición. Entran a un tiempo donde tienen que pasar la estafeta, ¿no? Entran a un tiempo donde alguien más tiene que ocupar ese puesto, ¿verdad? Y efectivamente Dios elige a Josué como el sucesor de Moisés para que él pueda continuar con la obra, con el proyecto divino de llevar a Israel, al pueblo escogido del Señor, a un tiempo donde el Señor va a cumplir su promesa, donde el Señor va a cumplir su voluntad para este pueblo. Y bueno, nosotros como familia ministerial, pastores, siervos del Señor, efectivamente podemos entender que hay un tiempo de transición muchas veces en nuestras vidas, en nuestros ministerios, ¿verdad? Ahora mismo estaba escuchando las noticias que Estados Unidos, ¿verdad?, va a declarar ya el fin o el término de la pandemia por COVID-19, y van a entrar a un tiempo diferente donde ahora todo lo que económicamente y materialmente se ha movido en el mundo, donde estaban muchos sectores estancados, paralizados por el tema de la pandemia, entran a un tiempo donde las cosas van a empezar a fluir económicamente, donde van a empezar a reactivarse muchas actividades que habían quedado canceladas o paradas o en stand-by. Y estos tiempos de transición, precisamente, hay un elemento que tiene que destacar en nuestras vidas, y es que no podemos avanzar si no tenemos una visión clara de hacia dónde vamos. En los tiempos de transición, como el que estamos viendo ahora en la escritura en Josué capítulo 1, Dios va a hacerse llegar de un hombre conforme a su corazón, Josué. Josué no viene a ocupar el lugar de liderazgo solamente porque sea el más guapo, ¿verdad?, de las tribus de Israel, de los príncipes de las tribus de Israel, sino que Josué viene ya marcando una tendencia hacia la fidelidad a Dios. Josué es un hombre, es un joven que él viene creyéndole a Dios, ¿verdad? Desde tiempo atrás. Él
Él viene ayudando a Moisés, Él viene esforzándose, Él viene siendo valiente en las batallas, Él viene ganando la confianza no solamente de su familia, sino también y principalmente del Señor. Y eso es algo que el Señor puso en mi corazón para compartir con ustedes esta mañana. Nosotros como pastores en este tiempo de pandemia, muchos de nosotros que teníamos quizá algunos edificios que teníamos en renta, tuvimos que cerrar por el tema de no tener reuniones públicas, por el tema de la pandemia, etcétera. Algunos quizá hemos visto que parte de nuestra membresía ya no asiste a la iglesia, algunos lamentablemente fallecieron, algunos otros después de que activamos compartir la palabra a través de las redes sociales, decidieron quedarse en casa y se les ha hecho muy cómodo desde entonces llevar una vida cristiana desde la comodidad de su casa, solo prender un teléfono, una computadora y poder recibir la palabra del Señor a distancia. Y yo creo que no es malo que nosotros empleemos la tecnología para poder compartir del Señor. Yo creo que lo equivocado ha sido que muchas de las personas han decidido quedarse cómodos en su casa. Y eso es o ha sido más bien, considero que ha sido el problema, de que muchas personas hasta este día de hoy, después de ya 3 años, creo cumplimos 3 años de pandemia o 4 años en pandemia en el mes de marzo, si alguien me puede ayudar con ese dato, ya han pasado bastante tiempo en el que muchas cosas han estado detenidas. Y yo creo que lo que nosotros hemos experimentado en este tiempo durante la pandemia ha sido un tiempo donde hemos estado en la intimidad con el Señor, donde hemos podido estar más tiempo con el Señor. Algo que yo pude experimentar en ese tiempo de pandemia fue poder acercarme más a la presencia de Dios, de poder afinar mi oído y poder ser más sensible a la voz de Dios, de poder pasar más tiempo escuchando su palabra, leyendo su palabra, meditando en su palabra. Y creo que este tiempo de pandemia, al menos para nosotros, ha sido un tiempo de crecimiento. Si bien no solo numéricamente, creo que en este tiempo de pandemia hemos madurado. Y creo que ahora mismo las cosas que estamos viviendo como personas en nuestra economía, en nuestra salud, en nuestra familia, en la iglesia, en lo ministerial, en lo secular, en el trabajo, en lo económico, ha sido parte de la experiencia que Dios ha traído para nosotros como sus hijos, donde el Señor quiere llevarnos a un punto de madurez, donde el Señor espera que nos encontremos preparados y listos, maduros, confiados, arraigados, fundamentados en su palabra, sabiendo que las cosas que el Señor ha hablado a nuestra vida en el pasado seguramente se cumplirán, porque no dependen solamente de nosotros. La voluntad de Dios, el que se cumpla esa voluntad de Dios, depende el 100% del Señor, porque Él es el que mueve nuestra voluntad para que podamos hacer las cosas que Él nos ha llamado a hacer. Claro que nosotros tomamos decisiones, ¿verdad? Y tomamos decisiones todos los días de lo que debemos hacer, de lo que no debemos hacer, hacemos planeaciones anuales, actividades en la iglesia, nosotros arrastramos el lápiz para poder hacer alguna planeación, pero todo depende del Señor. La Biblia nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces, viene de Dios, del Señor. Él es el que pone, dice la Escritura, el querer como el hacer por su buena voluntad. Y todas las cosas, inclusive nuestra salvación, ha sido el plan divino de Dios para nuestra vida y para toda la humanidad. Así que nos encontramos de lleno en las manos del Señor. Yo recuerdo que cuando inició la pandemia, muchos estábamos quizás alarmados o expectantes de lo que fuera a ocurrir. Recuerdo mucho que el pastor Eliud en ese tiempo dio una palabra y fue una palabra que trajo mucha paz a mi corazón, pero además confirmó lo que Dios había hablado o estaba hablando en ese tiempo a mi vida, que las cosas que estaban sucediendo no se salen del control de Dios. Está el Señor en medio de esta situación, por muy difícil que parezca y para muchos tal vez muy dolorosa. Las cosas que estaban sucediendo hace 3 o 4 años, no recuerdo bien la fecha, cuando inició la pandemia, nada de lo que estaba sucediendo sale del control de Dios. Y eso es algo que trajo mucha paz, mucho gozo a mi corazón. Y entonces yo le preguntaba al Señor, no por qué estaba sucediendo esto, sino para qué. Ya no el por qué permites esto, Señor, por qué permites que mucha gente sufra, por qué permites que gente que estaba yendo a la iglesia ya no regrese, por qué los templos se cerraron, por qué la economía bajó, etcétera, etcétera. Ya no preguntaba estas preguntas del por qué, sino del para qué. ¿A dónde nos quieres llevar? ¿Qué nos quieres mostrar? ¿Qué es lo que tú deseas que nosotros aprendamos en este tiempo? Y el Señor ha ido hablando a lo largo de estos 3, casi 4 años ya de pandemia y ha ido trayendo visión, ha ido trayendo
revelación, el Señor ha ido trayendo palabra a nuestra mente, a nuestro corazón, a través de la Escritura, a través de otras personas que el Señor nos ha puesto como nuestros pastores y y ha estado trayendo dirección y visión a nuestra vida. Y si es verdad que tal vez ya, como decía anteriormente, entremos a un tiempo de transición donde las cosas empiecen a cambiar, pero estas aperturas que habrá en nuestra vida, en lo económico, en el mundo, en lo secular, no deben de pasar inadvertidas por nosotros los ministros, sino tenemos que estar conocedores o ser conocedores de los tiempos que Dios está permitiendo para nosotros como iglesia, en nuestra ciudad, en nuestras comunidades, donde sea que el Señor nos haya plantado a cada uno de nosotros, en toda la República, en todo el país. ¿Por qué? Porque este tiempo de transición, donde las cosas de prueba, de adversidad, han quedado ya en un tiempo pasado. Cuando muere Moisés y Dios levanta a Josué para que él ocupe el lugar como el líder del pueblo de Israel, hay algo que el Señor le va a recordar a Josué, ahí Josué 1:3, y le dice: yo os he entregado, tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pise la planta de vuestros pies. Esa tierra que el Señor les había prometido hace años atrás, 40 años atrás, se llama Canaán. Y efectivamente esta tierra es una tierra donde, según la Escritura, fluye la leche y la miel. Es un tiempo de bendición, un tiempo donde la nación va a poder disfrutar de cosas buenas, naturales, materiales, donde va a tener un disfrute, un gozo, pero que esta provisión o esta bendición de Dios no solo se limita a lo material, y es ahí donde quiero aterrizar el punto de esta mañana. Las cosas que el Señor tiene para nosotros no se limitan solamente a lo material, mis amados, sino van mucho más allá. La meta es mucho más alta, es mucho más grande de solo tener una iglesia llena, de solo tener una economía estable, de tan solo, de no solamente tener salud, de no solamente tener dinero en nuestra cuenta de banco, no solamente tener provisión en nuestra mesa. La bendición de Dios, el Canaán de la promesa para Israel, y que podemos hoy tal vez hacer ese comparativo con nosotros hoy en día, va mucho más allá al entrar a una tierra de bendición solamente. La promesa que Dios hace para el pueblo de Israel, una vez que ellos decidan pasar al otro lado del río del Jordán, tiene que ver con entrar a un tiempo donde ellos tendrán mayor comunión con Dios, donde la esclavitud ha quedado atrás, ¿verdad? Y se extienden a un tiempo de libertad, donde tienen la libertad para adorar, libertad para servir, la libertad para amar, la libertad para hacer o llevar por obra los mandamientos que Dios les ha dado. Así que la meta en Canaán no es solamente el disfrutar de una vida cómoda o placentera, sino de ensancharse en un mayor conocimiento, una mayor intimidad con el Dios, con su libertador, con el Dios que los sacó de la esclavitud. Así que Dios les recuerda en Josué capítulo 1, versículo 3, que lo que él había dicho y había prometido a sus líderes anteriores, a sus padres anteriores, él lo va a cumplir. Él está diciendo: yo lo que he dicho, lo voy a cumplir. Cada palabra que he hablado es una promesa que yo voy a llevar a cabo, que yo voy a cumplir, que yo voy a mover las cosas que tenga que mover para que ese tiempo llegue y se cumpla. Y les recuerda desde dónde a dónde será la extensión de su territorio, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el mar grande, donde se pone el sol será vuestro territorio. Versículo 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Qué promesa tan tremenda. El Canaán el Canaán que el Señor está prometiéndoles al pueblo de Israel, no es otra cosa sino la fidelidad de Dios. Dios está diciéndoles: así como estuve con Moisés, así como he estado con él y los saqué de ese tiempo de esclavitud y les mostré maravillas y milagros, así estoy ahora mismo con ustedes, porque yo no cambio, porque las cosas que he dicho las llevaré a cumplimiento. Yo de verdad, amados, de parte del Señor, en el 2022, a finales, en el segundo semestre del 2022, entrados ya al 2023, el Señor confirmó una palabra en mi corazón, en Red Comunión, en nuestro Ágape, y el Señor me decía: es tiempo ya.
Es tiempo ya de explotar, es tiempo ya de hacer las cosas que yo te he llamado a hacer. No porque no estemos trabajando, mis amados. Yo sé que muchos de ustedes estamos trabajando y estamos haciendo muchas actividades en la iglesia, de alcance, de evangelismo, de discipulado, de multiplicación, pero muchas veces estamos solamente teniendo activismo, lejos de acercarnos y realizar realmente lo que está en el corazón de Dios. A veces el activismo también se vuelve o se convierte como algo que nos acapara tanto tiempo que nos olvidamos de la verdadera meta, nos olvidamos del verdadero Canaán, nos olvidamos de aquel que es el Dios de la promesa, y entonces nos llenamos tanto de actividades, de activismo, que nos alejamos gradualmente de la presencia. Si hoy pudiéramos hacer una pregunta y dijéramos cuándo, y preguntáramos cuándo fue la última vez que el Señor te habló y qué es lo que Él te dijo, tal vez algunos, ¿verdad? Pudiesen responder que hace algún tiempo ya quizá. Este tiempo de pandemia también nos ha distraído mucho de nuestra comunión con el Señor. Creo que este crecimiento, este desarrollo y esta madurez que Dios ha tenido, ha traído para nosotros en este tiempo, fue un tiempo donde a través de las situaciones que hemos estado viviendo, fue un tiempo que nos movió, que nos empujó para que nos acercáramos más, para que estuviéramos más en su presencia, para que estudiáramos más la Biblia, para que meditáramos más en Él, para que agudicemos nuestros sentidos, para poder escucharle más claramente como en ningún otro tiempo. Efectivamente, mis amados, para todos nosotros también como iglesia, en esta reapertura de actividades y en esa transición que estamos viviendo como nación, como mundo entero, a raíz de dejar atrás el tema de la pandemia, también nosotros tenemos que tener una visión clara de a dónde Dios nos está conduciendo. Debemos estar certeros de cuál es la dirección a la que Dios está llevando nuestra vida, nuestra familia, la iglesia que nos permite pastorear, y realmente asegurarnos que es la visión de parte de Dios para nosotros y que efectivamente estamos caminando en ella, porque si no, amados, todo lo que hemos vivido en este tiempo solo fue algo sin ningún fruto, ¿verdad? Entonces necesitamos extraer todo lo que Dios nos permitió vivir en este tiempo y validarlo, darle un valor a cada experiencia, a cada situación que vivimos, que nos lleve a catapultarnos hacia la promesa, a entrar a este tiempo donde probaremos la fidelidad de Dios, donde disfrutaremos la fidelidad de Dios, donde estaremos disfrutando con una mayor apertura de la presencia de Dios. Si tú, al igual que yo, estabas preguntándole a Dios qué es lo que Dios tiene para ti y hacia dónde te va a conducir este año, algunos proyectos que Dios había puesto en tu corazón y que estaban detenidos ya por algunos meses o años, y tú te preguntabas, ¿cuándo los vamos a iniciar? ¿Cuándo empezaremos esto? Yo quiero decirte esta mañana de parte de Dios que es el tiempo de empezar, es el tiempo de echarle para adelante, es el tiempo de abrazar la fe, es el tiempo de probar nuestra fe y dar pasos hacia adelante. Ahora que tuvimos la oportunidad de poner, de realizar este proyecto de OCC, Operation Christmas Child, y poder compartir el evangelio del Señor Jesús con miles de niños en nuestra ciudad y miles de niños en nuestro país, pudimos hacer el esfuerzo en medio de una economía desgastada, en medio de una iglesia que estaba tal vez un poco cómoda en su casa, de compartirles la visión por evangelizar y salir a las calles. Y bendito Dios, en cada uno de los lugares donde el Señor nos permite ministrar su palabra, pudimos echar para adelante este proyecto. Y una de las cosas que yo quiero compartir con ustedes es la necesidad que la gente tiene de escuchar un mensaje de esperanza. La gente está necesitada de escuchar hablar del Señor. Yo recuerdo que cuando los niños vienen a los eventos de evangelismo, vienen con sus papás, y ellos también, yo pude ver cómo eran quebrantados, cómo rodaban lágrimas por sus mejillas, cómo levantaban sus manos, porque la gente está urgida y necesitada de un mensaje de buenas noticias, del evangelio del Señor. Necesita escuchar que el Señor sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, y lo será por siempre, que Él tiene un plan divino de salvación para todo el mundo y que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Necesitamos, amados, a tomarnos en ese tiempo fuertemente de la mano del Señor y avanzar.
y dejar el Jordán y atrás, y dejar el tiempo de esclavitud atrás, y dejar las cosas que nos han detenido atrás. Uno de los secretos que el Señor me permite descubrir en este pasaje es que si ellos no hubiesen tomado la decisión de pasar por el Jordán, ninguna de las cosas que Dios les había prometido para ellos, ninguna de las cosas de las que el Señor había hablado como promesa de la tierra prometida, ninguna de estas ellos hubiesen podido disfrutar si no se hubiesen decidido a dejar el Jordán atrás. Vamos nuevamente a la escritura y dice, nadie podrá hacer frente, Josué 1:5, nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré a tus padres. Solamente esfuérzate, le dice por segunda vez, y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, diga conmigo entonces, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí está el secreto. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y decidimos caminar en obediencia a la palabra de Dios, en consecuencia a nuestra fe, donde hemos depositado nuestra confianza en él y avanzamos valientemente, amados. En estos tiempos estoy seguro que muchas veces nos hemos detenido a hacer algo porque pensamos, ¿y cómo lo vamos a sostener? ¿Y cómo se va a patrocinar esto? ¿Quién va a poner el recurso para esto? Mira, cuando nosotros nos esforzamos por hacer lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y avanzar y avanzar y avanzar, el Señor abrirá puertas de bendición y podremos experimentar esa provisión de Dios, que nada tiene que ver solo con dinero, sino tiene que ver con ver la fidelidad de Dios ahí, como el Señor le dijo a Josué, yo estaré contigo como lo estuve con Josué. Es palpar la fidelidad de Dios en nuestra vida cuando tú y yo decidimos creerle a Dios y caminamos en obediencia hacia adelante, hacia la meta que el Señor ha puesto, hacia la visión que Dios nos ha dado. Entonces Él va a acompañarnos en cada decisión que hagamos, en cada transacción que hagamos, en cada puerta que toquemos, en cada palabra que soltemos. Él va a estar con nosotros, porque es la fidelidad de Dios materializándose en nuestra realidad, en permisos, en puertas abiertas, en economía, en sanidad, en relaciones restauradas, en salud, tantas cosas que el Señor nos irá mostrando cuando nosotros decidimos caminar. Mira, rápidamente como testimonio, ustedes y yo estuvimos orando por mi mamá hace más de 3 años por cáncer, ¿recuerdan? Estuvimos orando fuertemente y agradezco a Dios sus oraciones. Hoy, por gracia del Señor, puedo decirles que mi mamá es sana para la gloria de Dios. El Señor la sanó de cáncer. El Señor sigue obrando con poder. ¿Cuántos podemos nosotros compartir tantos testimonios de las cosas que el Señor hizo en la pandemia? Hace unos meses estuvimos orando, igual apoyándome a orar por el hijo de un hermano que se congrega en la iglesia. Él se le cayó, trabaja en una grúa y se le cayó un vehículo encima de él y le daban solo horas de vida, Winstano. Él había quedado prácticamente molido por ese peso, por ese accidente que tuvo. Y ustedes y yo nos ayudaron a orar y estuvimos orando durante algunos meses por él. Y hoy, para la gloria del Señor, en consecuencia a la fidelidad de Dios y contra todo pronóstico médico, él se encuentra hoy de pie. Ya hace unas semanas le hicieron una operación en la columna, ya se puede enderezar, ya puede hablar, ya se comunica, ya puede comer. Es un milagro de Dios. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue obrando con poder. Cuando nosotros decidimos creerle al Señor, Él va a mostrarnos su gloria, su fidelidad en cada una de las oraciones. La Biblia nos dice que la oración del justo puede mucho. Nosotros tenemos que volcarnos este año y recordar todo lo que hemos vivido en la pandemia, todo lo que ha pasado, que nos pueda servir, ¿verdad? Como algo valioso, como un aprendizaje valioso para caminar hacia adelante. Y entonces todas las cosas que el Señor nos ha hablado en el pasado, echarlas hacia adelante, porque el Señor va con nosotros.
Versículo 9 de Josué 1. Nuevamente el Señor hablando a Josué le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Tres ocasiones donde el Señor insta a Josué a ser fuerte, a ser valiente, a confiar en el Dios de la fidelidad, a confiar en el Dios que cumple su palabra, a confiar en el Dios que cumple sus promesas. Cada palabra que el Señor ha hablado a tu vida es una promesa en la cual Dios ha empeñado su palabra y ¿sabes algo? Él la va a cumplir. Él la va a cumplir por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier problema económico, por encima de la inflación, por encima de la pandemia. No habrá nada que detenga la voluntad de Dios. Él nos ha mostrado a través de este libro de testimonio, su Santa Biblia, cada vez nos muestra que el Señor cumple sus promesas. Tenemos de nuestro lado al Dios de la fidelidad, al Dios que no cambia, al Dios inmutable, al poderoso Dios que creó los cielos y la tierra. Y Él nos dice, yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé, pero esfuérzate. Esfuérzate y sé muy valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, donde quiera que vayas. Es tiempo, mis amados, de emprender todos los proyectos que el Señor ha puesto en nuestro corazón, porque si realmente el Señor los ha puesto en nuestro corazón y Él nos ha dado esta visión, Él va a poner la provisión para que esta visión, para que este proyecto se cumpla. Todo lo que el Señor pone en nuestra mente y en nuestro corazón siempre serán para alabanza y gloria de su nombre. Y Él ha empeñado su palabra para sacarnos adelante, para entrar a ese tiempo donde podamos palpar la fidelidad de Dios y dar gloria a su nombre. Y glorifiquemos el nombre del Señor en este año 2023 y aprovechemos este gran mover que está habiendo en nuestro país. Entramos en un tiempo de evangelismo donde miles de niños fueron alcanzados y hoy mismo están discipulándose en la gran aventura con Niños en OCC. Pero también viene un tiempo donde nos están invitando al 11 y 12 a una campaña de evangelismo donde podamos compartir de Jesucristo, donde llevemos gente a la que estamos ahora evangelizando, ¿verdad? Y que estamos enseñándoles el camino del evangelio para que puedan escuchar y puedan ver también de las maravillas que el Señor hace en su iglesia. Aprovechemos este mover, mis amados. Es un tiempo, este año 2023, donde tenemos que arrancar con todo y echar para adelante y darle duro, mis amados, a caminar con fe y no bajar la guardia, sino seguir avanzando y conquistando lo que Dios tiene para nosotros. Mira, una vez que el Señor habla con Josué, el versículo 10 de Josué 1 dice, entonces Josué dio esta orden a los oficiales del pueblo, id por el campamento y dad esta orden al pueblo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Tenemos que estar preparados, amados. Tenemos que estar listos para cuando el Señor nos dé la señal, arrancar y avanzar. La preparación, mis amados, tiene que ver mucho con tener tiempos de comunión con el Señor, de estar en la intimidad con Él, de estar meditando en su palabra, de estar agudizando nuestros sentidos espirituales para ver y oír lo que el Señor está hablando ahora mismo a nosotros. En este tiempo el Señor está trayendo visión, está trayendo confirmación, el Señor está dando indicaciones muy claras de qué cosas tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlas para gloria de su nombre. Y yo sé que cada uno de ustedes, en las cosas que el Señor ha puesto en su corazón, está el hecho de agradar a Dios y glorificar el nombre del Señor. Yo les aseguro que cada proyecto que está en el corazón de Dios, Dios no lo ha olvidado. Él está esperando esa preparación, que decidamos dar esos pasos hacia adelante, pasar por el Jordán y dejar todo esto que vivimos durante estos 3-4 años de pandemia y avanzar hacia el cumplimiento de la fidelidad de Dios para nuestra vida. Quiero terminar con esto, mis amados, y hacer una oración para terminar. Quiero decirles que muchas veces el enemigo, a través de las adversidades y de las situaciones difíciles en nuestra vida, ha tratado de desanimarnos muchas veces.
muchas veces ha tratado de sembrar duda en nuestra mente, de desánimo en nuestro corazón, tristeza. Algunos quizá de ustedes en algún momento pensaron ya no seguir adelante. Tal vez algunos de ustedes tuvieron alguna situación donde dijeron ya no vas a seguir, ¿para qué? No tiene caso. Pero mira, si solo una persona, si solo una vida de una persona viene a los pies de Jesucristo como producto del trabajo que estamos haciendo, déjame decirte que por esa sola persona ha valido la pena todo lo que hemos hecho, todo el esfuerzo que hemos invertido. Dios nos dio esta gran comisión ahí en su escritura, en Mateo 28, de ir por todo el mundo, ¿verdad? Y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es nuestro llamado y es nuestra vocación. No podemos dejar de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Esa es la función principal de la iglesia. Hay otras más, obviamente, pero esta es la esencia de nuestra personalidad como creyentes. El que no olvidemos por qué Dios nos ha llamado, ¿verdad? Porque Dios nos ha llamado la eclesia, el pueblo de Dios, la familia de Dios, el edificio de Dios que Él está construyendo como piedra angular en cada uno de nosotros. No olvidemos por qué el Señor te ha llamado. No olvides cuando el Señor te llamó, qué es lo que el Señor te dijo, qué es lo que el Señor habló para tu vida. Cada palabra que el Señor te ha dicho será una palabra que Dios va a cumplir. ¿Por qué no inclinas tu rostro conmigo ahí donde te encuentras y hagamos una oración en esta mañana y pidámosle al Señor que el Señor traiga esta seguridad, que, que el Señor traiga esa paz en nuestro corazón, que el Señor afirme en nuestro corazón y en nuestra mente cada visión que el Señor ha puesto, cada palabra que el Señor nos ha dado, que podamos esta mañana tomar un tiempo para decirle, Señor, aquí estamos. Cada cosa que tú has hablado, Señor, cada cosa que tú has dicho, Señor, algunas quizá que tal vez no las tenemos presente o que por algún tiempo las dejamos ahí en un rincón en nuestro corazón porque pensamos que tal vez no se cumplirían o que tal vez no es el tiempo. Pensábamos que tal vez cuando las cosas mejoraran o las cosas cambiaran, pongámonos en esta mañana en oración al Señor y pidámosle a Él que Él nos recuerde y que el Señor nos anime esta mañana para poder estar en comunión con el Señor, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su dirección, que este año podamos como familia de Red Comunión caminar hacia adelante y poder conquistar todos y cada una de las promesas que el Señor nos ha dado. Me sorprende Josué después de que pasan el río Jordán y entran a esta tierra prometida. Ellos conquistan reino tras reino tras reino y pueden ver la mano de Dios sobre su vida. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias. Gracias por permitirnos, Señor, estar juntos como familia. Gracias por las cosas que has estado hablando a nuestro corazón, Señor, en todo este tiempo. Gracias incluso por las adversidades y las dificultades, porque en todas estas, Señor, tú has estado con nosotros. No has detenido tu mano poderosa, sigue extendida a nuestro favor. Tú nos has llamado, Señor, como tus hijos e hijas y has hecho de cada uno de nosotros un pueblo, una nación santa, Señor. Gracias por llamarnos a esta vida, Señor, de ministerio, de servicio. Ayúdanos, Señor, a caminar. Padre, mueve nuestra voluntad, motiva nuestro corazón, permite que podamos expresar nuestra fe, Señor, de una manera tangible, Señor. Permítenos salir del tiempo, Señor, donde había duda, donde había prueba, donde había dolor, donde había tristeza, Señor. Permítenos salir de la frustración, salir, Señor, de la monotonía, Padre, en el nombre de Jesús, y que este año podamos despegar, Señor, que este año podamos ser desatados, Señor, de toda cuerda que nos ha detenido en el pasado, Señor, y dejar atrás todas las malas experiencias, los malos sabores que hubo en esta pandemia, Señor, y recordar al Dios de la fidelidad, al Dios de la promesa, Señor, que podamos hacer nuestra esta palabra, Señor, y esforzarnos y extendernos valientemente
hacia las cosas que tú tienes para nosotros. Oramos, Señor, poniendo en tus manos nuestra vida. Oramos también, Señor, esta mañana de manera especial, Padre, por aquellas personas, Señor, que han visto cerrados sus edificios, que han visto, Señor, cómo algunas cosas han quedado paradas, algunos proyectos. Yo oro, Señor, porque estos proyectos se alineen a tu voluntad, que sean perfeccionados para ti, Señor, donde tú puedas glorificar tu nombre, Señor, y juntamente con la visión puedas dar la provisión a cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Padre, nos acordamos también, Señor, ahora mismo lloramos, Padre, por la vida de la pastora Betty, Señor. Esta obra que has iniciado en ella de salud, tú la terminarás, Señor, porque eres un Dios que nos has dicho, Señor, que tú tienes planes de bien para nosotros y no de mal. Padre, gracias por guardar su vida hasta este momento, Señor, pero libera esos conductos que están cerrados, aquellas arterias o órganos en su cuerpo que están detenidos, Señor, también que sean soltados ahora mismo para gloria de tu nombre, Señor, y tu mano poderosa pueda tocar su cuerpo, Señor, para que juntos podamos glorificar y bendecir tu nombre, Señor, adorando al Dios de la fidelidad, al Dios que cumple sus promesas, al Dios que nos ama, al Dios que nos cuida, al Dios que nos diseñó, al Dios que tiene un tiempo de bendición para nosotros. Señor, permítenos ver tu gloria, Señor, en la vida, Señor, de nuestros pastores, de Eliud y de Betty, de sus hijos, su familia, de la iglesia y de esta red, Señor, que ellos presiden. Que tu mano poderosa, Señor, esté guiándonos y esté sacándonos hacia adelante para gloria de tu nombre, y que este año 2023, Señor, a pesar de las pruebas y las adversidades, sigamos caminando valientemente para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Te bendecimos, Padre. Amén, aleluya. Nuevamente, gracias a todos los que se conectaron y pueden abrir sus micrófonos y despedirse. Bendiciones, amados.